Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Puedes solicitar también los subtítulos en tu idioma. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos por Jimin, el Jikook. Les doy la bienvenida directamente desde nuestro feed en ex Twitter. Pueden seguirme como @BoysWeLove2023. Empezamos con noticias bonitas. Esto salió el día de hoy, lo he estado leyendo casi que en todas partes, porque sí, este restaurante donde los chicos estuvieron y ya se había comprobado, pues nos vuelve a confirmar lo que se había dicho en un principio, que los chicos habían regresado solos después de haber grabado ahí una parte del comienzo de Are You Sure. Así que con esto y muchas otras, pues ahora sí que piezas que se van acomodando en este rompecabezas de el Jikook, se comprueba otro momento más de los chicos. De repente cuando salen estas notas, pues muchas veces quedan así como si será, no será, generalmente siempre se desmienten, pero ahora con el paso del tiempo todo esto se va convirtiendo en hermosas realidades. Así comenzamos. Tenemos una cantidad de arte precioso el día de hoy, momentos de Are You Sure, lo que nos hubiera encantado que le pasara a Jimin. Vean esta carita de Jimin, porque sabemos que se dio un trancazo y se rompió su labio, pero aquí tenemos este precioso fanart. Siempre las artistas arreglan las situaciones y las hacen mucho mejor para Jimin, y lo cual se los agradezco de corazón, y me encanta todo el amor y el detalle que le ponen. Y Cherry nos regala también este arte. Creo que yo ya lo había visto, pero impreso es impresionante. Jimin se ve, bueno, ¿qué les digo? Bueno, todos se ven preciosísimos, o sea, me encanta este arte. Así que siempre es una recomendación visitarla porque hace cosas increíbles. Este nuevo arte de Jimin también ve la luz el día de hoy. Vean ustedes qué belleza, como cada una le pone, insisto siempre, un estilo muy particular y hermoso. Ya ustedes me irán comentando cuáles van siendo sus estilos favoritos de Jimin en el arte. Recuerden que pueden visitarnos en Domina y su Imperio Romano, porque todas estas cositas que me encantan de ex Twitter las voy poniendo allá para que las coleccionen ustedes también. Se viene un momento de Are You Sure con Jimin tocando la guitarra. Podría ser que esto suceda. Las artistas que siempre trabajan a una velocidad increíble, esta artista en particular, su imaginario es tan poderoso, o sea, muchas de las cosas que ella ya ha pintado, de repente hay escenas y momentos de los chicos que pareciera que se vuelven realidad. O sea, ella también es así como medio sensorial, o sea, muy medium en el asunto, porque todo lo ve. Mochi Fried también nos regala su versión chiquita de Are You Sure con el Jikook, cuando Jimin estaba literalmente tirado en el suelo y Jungkook pasa por encima de él y solo lo observa así como no quiere jugar conmigo todavía. Acá tenemos también más arte del Jikook. Vean, este es muy lindo. Quisiera yo poder sacar algo así de hermoso a lápiz y que yo se los pudiera presumir de esta manera tan increíble. Esta otra artista ya la hemos visto trabajar varias veces aquí en el canal. Todo esto lo hace con papel y le queda precioso. Ahora ella generalmente siempre nos comparte la manera en que lo está haciendo. O sea, aquí podemos ver en super cámara rápida cómo está trabajando a velocidad. O sea, increíble, le quedó hermoso. Y todos los detalles bonitos. Comparaciones de Jungkook con su criatura, la verdad es que sí. Cuando llegaron justamente al centro de atracciones, así se veían. O sea, tal padre, tal hijo, increíble pero cierto. Arte Petit, vean ustedes qué belleza. Esta artista también tiene este encanto en su manera de dibujar, que es tan pero tan inocente y tan bonita. O sea, qué belleza. Este que es nuestro arte del día, niéguenmelo. Es que le quedó hermosísima su versión. Todos los detalles imaginables están. Me puede encantar este estilo de arte. Se me hizo así como que la cosa más bella del mundo. Ya ustedes me van a ir contando también cómo lo ven. Este otro arte, una vez más, Mochi Fried nos regala estas versiones petit, todas bellas. Hablando de detalles también, qué bárbara. Podemos ver los rasgos tan distintivos en cada uno. Los ojitos, los labios de Jimmy, la lagrimita. Los ojitos también de Vi son muy simpáticos con sus pestañotas. Y los ojos grandototes redondos, así todos tiernos también de Jungkook. Pero eso sí, con todos sus piercings, ¿eh? O sea, no se le fue un detalle. Pero si se fijan en la ropita, de verdad es una maravilla. Ay no, amo Mochi Fried. Dice, miren, si no va a ser un príncipe encantador, si hasta habla con los animales. Aquí yo le digo el momento Blancanieves, o sea, de verdad hablaba con los pajaritos, decía, bueno, ya es momento, me tiro a dormir. Fue precioso ver a Jimin en este momento. Y aprovecho porque ayer tuve un problema con el video de Are You Sure. Ya estaba listo lo que era el análisis, pues ya no sé qué es en realidad lo que yo les hago del tercer episodio, y pues que me lo bajan. Ya
lo había subido, estaba yo toda feliz. Le tuve que quitar minutos, tuve que cortar escenas. Bueno, yo estaba que me quería poner a llorar, pero les agradezco mucho porque les gustó. A pesar de todo mi sufrimiento, eso me hace muy feliz. Así que de verdad, gracias por el apoyo, por suscribirse al canal, por ver los videos, por ser miembros del canal, por dejar tus comentarios. Les debo también, y ya estoy trabajando sobre lo que va a ser nuestro podcast con los comentarios que ya tengo, que son muchísimos. Así que prepárense porque ese va a estar bien bueno. Entonces se supone que debemos creer que fue privado entre ellos dos o es parte de lo que vamos a ver en el detrás de escenas. Ese detrás de escenas, bueno, van a ser 3 episodios. Todas vamos a estar así como que la emoción total, porque sí, este momento me queda claro que es cuando están en el yate y pues están bailando, ¿no? Estas fueron de las primeras escenas que salieron y pues esta que fue en el cumpleaños de Jungkook. Jimin Latino puso esto que la verdad así como que me llenó el corazón. Dice, esta fotografía la tomé en un live de Jimin. Él estaba tan feliz por tener su primer presentación de Face que no pude evitar tomarle una foto a su sonrisa. Y sí se ve tan, pero tan tierna esta imagen. O sea, te llena así de una manera muy especial. Yo pensaba, cuando la primera vez que vi a Jimin ahora y todas las cosas que he aprendido de él como ser humano, como artista, cada día de alguna forma lo quiero más y más. Me hace tan feliz y llena tanto mi vida y mi espacio que solo puedo decirle que 1000 veces gracias. Seguimos con el arte precioso. Tenemos este que se ve tan bonito. Es que cuando veo todo esto digo, lo tengo que compartir. Este me encantó. O sea, sí, los chicos, así se sentía también, como si estuvieran dentro de una obra de arte, así tal cual. Más bello, arte petit. La próxima semana ver a Jimin en la alberca mostrando sus tatuajes, que creo que a todas nos llama muchísimo la atención, pero espero, ahora sí, que en el próximo Are You Sure podamos ver y saciarnos de la hermosa espalda de Park Jimin. Ya Jungkook se animó, o sea, por el amor de Dios, Jimin, tú también ya dánoslo, entrégalo. Jimin así como no. Hablando de algunas cosas que han estado sucediendo, he estado leyendo muchos mensajes de apoyo hacia el papá de Jimin. Se supo que en estos días se supo públicamente de una donación que había hecho a nombre de Jimin. Ya sabemos que ellos apoyan mucho la educación, pero se empezó a hablar acerca de ataques una vez más en dirección al papá de Jimin. Yo creo que este hombre es tan fuera de lo común que por eso tiene a ese hijo tan fuera de lo común y tan maravilloso. Creo que definitivamente la nobleza de Jimin, su sencillez, su carisma vienen de su papá. O sea, no tengo la menor duda. Es un coreano muy poco convencional porque sabemos que su papá es cariñoso, muy abierto, siempre apoya, y ahora que va a ser otra vez el cumpleaños de Jimin, pues yo creo que es un buen momento para dejar también mensajes de amor y de cariño en el Instagram de Magnate. Sería muy lindo. Él tiene una nueva tienda también de artículos coleccionables en Japón y lo han criticado muchísimo por eso. O sea, no sé qué es lo que les molesta o les hace daño. Es como decimos aquí en México, hasta lo que no comen les cae mal. Entonces, bueno, pues siempre brindando mucho apoyo y amor al papá de Jimin por todas las cosas maravillosas que hace. La primera cosa súper maravillosa que hizo fue darnos a esta hermosa criatura. Gracias, Señor. De verdad, gracias señor Park por todo lo que nos ha dado. Dice, bueno, pues Jimin tiene esta personalidad de donde a pesar de todas las cosas que le puedan pasar malas, él encuentra cómo recuperarse, cómo sonreír, cómo entretenernos. Es un maravilloso anfitrión. Si hablamos de la personalidad más cándida en Are You Sure, definitivamente es Park Jimin. Trabaja muchísimo para que todos nos sintamos parte de lo que están viviendo. No, o sea, no solo es obviamente Jungkook, obviamente V, sino todos nosotros que los estamos observando. El trabajo de Jimin es maravilloso. Este hombre que ven al lado de Jin se llama Aiba Masaki. Es una super personalidad en Japón. Yo lo conozco desde hace muchísimos años porque era parte del grupo Arashi, que tuvo ni más ni menos que una historia de 20 años y fueron los ídolos más importantes que ha dado Japón. Cuando hablamos de Arashi, Arashi en algún momento intentó competir con BTS, pero ellos ya estaban, digamos, al final de esta carrera maravillosa que tuvieron los 5. Aiba ha estado en cualquier cantidad de doramas, películas.
Fue una lástima de repente que Arashi se separara después de 20 años, pero era necesario, tuvieron una carrera maravillosa y cuando vi este momento de ellos dos juntos, mi corazón estalló y me di cuenta que tengo que empezar a hablarles de todas esas aventuras que yo viví con los idols japoneses porque también son increíbles, son diametralmente opuestos a lo coreano, eso sí se los digo. Son hombres muy particulares, llenos de talento y que a mí en lo especial en épocas también muy oscuras de mi vida me sacaron adelante y por eso los amo tanto. Así que pues ya saben que yo siempre les pido que comenten de todo. Por favor, espero que cuando llegue la oportunidad de que empiece yo a destaparles este mundo maravilloso, que además yo tengo que pues voy para 20 años de seguir a idols japoneses, entonces créanme que tengo mucha idea de cómo se maneja este mundito y que fue una verdadera pena lo que pasó con Johnny's Entertainment. Ya les contaré esa historia, creo que ya es el momento porque ahorita que los vi a ellos dos juntos, bueno, les digo, mi corazón latió a 1000 por hora. Con esto voy a cerrar el video de hoy, les agradezco una vez más que estén aquí conmigo, todo el apoyo que le dan al canal, les pido que confíen en mí porque les voy a traer temas muy interesantes y bonitos, cosas que también se relacionan con el BL, porque, y siempre se los he dicho, si a ustedes les llaman la atención los chips, estas relaciones entre dos hombres hermosos, créanme que una vez que abres la puerta a este mundo es maravilloso y te traga entera y luego ya no te deja salir. Creo que ha sido el mejor vicio que he tenido en mi vida y ya muy pronto les voy a compartir más acerca de esto. Así que por el día de hoy me despido, les recuerdo que mi nombre es Bel Román y les dejo todo mi amor y nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el próximo video.